6 de la tarde, 9 minutos, y te cuento que el Centro UC de Estudios y Encuestas Longitudinales, CEL, y la Asociación Chilena de Seguridad presentaron la primera versión de la radiografía del dolor en Chile. Estudio que indaga en la prevalencia del dolor crónico en la población nacional. A través de datos representativos se busca dimensionar el problema, hacer una contribución a las políticas públicas y estimar el costo para el país de este problema de salud pública, con una mirada, por supuesto, en salud, pero también un inédito prisma relacionado a lo laboral. Y vamos a conversar al respecto con David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Muchas gracias, David, por estar nuevamente con nosotros acá en Radio USACH. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por el contacto, Daniela. No, sumamente importante. Primero preguntarte, y tú como economista, y además ahí nada más que con un magíster en la Universidad de Harvard, hablar un poco también de cuán caro puede resultar que vivamos totalmente siempre estresados, adoloridos o con prevalencia de algunas enfermedades o síntomas, y por eso la importancia de este estudio, ¿no? De poder mostrar lo que está pasando literalmente con nuestros cuerpos, que no es más que un reflejo también de lo que pasa con nuestras mentes y emociones. Cierto. Mira, Daniela, nosotros empezamos a desarrollar este estudio con la ACS, porque desde el punto de vista nuestro estamos bien enfocados en aquellas dimensiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Y en general, bueno, medimos muchas cosas, se miden ingresos, cuestiones materiales, ¿cierto? Pero también calidad de vida es algo súper importante, y pensamos que en realidad todo lo que no se mide, en realidad no se visibiliza, y al mismo tiempo no se puede transformar en política, ¿no? Entonces, la idea precisamente de esta radiografía del dolor es empezar a generar un estudio que con una cierta frecuencia va a ir levantando información y que nos va a poder responder preguntas como la que tú me acabas de hacer, la pregunta sobre el costo, ¿cierto? Claro, para poder dimensionar cuál es el costo económico en términos de la calidad de vida de las personas, lo que requiere en términos del costo de las dolencias y el costo alternativo de no hacer algo al respecto, eso lo vamos a poder profundizar un poquito más adelante cuando hagamos los estudios que necesitaban esta radiografía. Lo primero que se necesitaba. Esta es la primera foto. Claro. La primera foto, ¿cierto? Después, más adelante, vamos a ir añadiéndole elementos y esa pregunta espero que la podamos responder, ya ir respondiendo no solo nosotros, sino que también todas las personas que puedan usar estos datos para hacer estudios, ¿cierto? La podamos ir respondiendo en el tiempo. Perfecto. David, antes de adentrarnos en la metodología, la gente que se le preguntó, la muestra propiamente tal, en el entendido también de que no eres médico, por supuesto, eres economista, pero eres parte de esta investigación, también en calidad, por supuesto, de director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, ¿qué es lo que el estudio, esta radiografía, entiende por dolor crónico? Claro, sí. Ahí tenemos que meternos un poco a lo metodológico, pero es algo relativamente simple, ¿cierto? Dolor crónico, y eso es muy importante, es, acá estamos usando una escala internacional que se usa para esto, es haber tenido dolor constante o frecuentemente, la mayor parte del día, en un periodo de tiempo que son los últimos 3 meses. Entonces, cuando hablamos de dolor crónico, no estamos hablando de dolor ocasional, ¿cierto? Sino que el primer elemento es que es constante y es algo que tú encuentras en tus últimos 3 meses. Imagínate que te estuviéramos haciendo las preguntas, ¿cierto? O a cualquier persona. Básicamente el tema es ese dolor que lo tienes presente y constante durante 3 meses. Pero adicionalmente es un dolor que tiene una escala mínima. O sea, entre 0 y 10 es un dolor que la gente puntúa como 4 o más, ¿ya? Es como cuando vas al doctor, ¿cierto? Y te preguntan y el dolor y que le pongas un número en la escala, tiene que ser un dolor de 4 hacia arriba. Esas dos características son las que hacen que hablemos de dolor crónico, ¿cierto? Es un dolor de una intensidad mínima, ¿cierto? De 4 o más, pero al mismo tiempo que estuvo presente durante los 3 meses de manera constante. Eso es dolor crónico.
y por eso cuando hablamos de la prevalencia o la proporción de la población que tiene este dolor, entonces nos tenemos que imaginar ese dolor específico, ¿cierto? Luego, adicionalmente también medimos lo que sería el dolor crónico muy severo, ¿cierto? Que sería como en la escala del dolor de 7 o más, y también vimos un dolor que más bien por sus consecuencias es de alto impacto, o sea, que hace dolor que en realidad te invalida. Te invalida, ¿cierto? Te invalida respecto de Me tu acordé de día a las día. caritas mientras tú hablabas de estar sin dolor y llegar al máximo dolor, pasando por el moderado, leve, severo, estas caritas que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto dolor sientes? Y que es relativamente nuevo. Yo cuando chica en el pediatra por lo menos no me la pusieron nunca y nunca te creían cuánto te dolía o no. Pero es importante también esa escala porque hay que entender, el dolor es subjetivo, ¿no? Bueno, claro, o sea, lo perciben las personas, cada una, ¿cierto? Es el que dice, bueno, vamos a tener mi dolor es 4, mi dolor es Claro. 6, mi dolor es 8. Ahí básicamente los especialistas que están haciendo este tipo de estudios, ¿cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, en la Católica, estamos trabajando con una colega de la Facultad de Medicina y de Biología. Eh, Ahí se están haciendo todos los estudios para tratar de entender un poco. Bueno, son estudios donde no tenemos tampoco tanta respuesta respecto a si, por ejemplo, las personas tenemos el mismo estándar para los Claro, dolores, no, es ¿cierto? O sea, interesante verlo, sí. Pero efectivamente sí, obviamente partimos de la base de que es una cuestión subjetiva, Mm. pero cuando hablamos ya de crónico, ¿cierto? Y como algo constante, persistente, ya nos estamos imaginando entonces en personas que, bueno, para que tú estés durante al menos 3 meses, ¿cierto? Con un dolor constante, que puede ser muy intenso o puede ser algo menos intenso, eh, pues, nos vamos a preguntar entonces, bueno, ¿cuántas personas efectivamente tienen esto? ¿Cómo conviven entonces su vida con estas personas, con este dolor, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Y las otras preguntas que surgen también respecto de cómo, eh, eh, bueno, también este estudio quiere mostrar eso, ¿cierto? Más adelante quiere ir preguntando, bueno, ¿tenemos las políticas necesarias? Las personas tienen acceso a salud, etcétera. De hecho, David, ya que tú planteabas, por supuesto, a la H y el médico jefe de rehabilitación del Hospital del Trabajador, Juan Carlos Vélez, señalaba justo a propósito de esta primera radiografía o primer estudio, ¿no?, del dolor en Chile y la situación laboral y de salud. Él decía que representa el dolor crónico una de las mayores causas de pérdida de salud, porque efectivamente cuando uno está adolorido o con un dolor crónico permanente en el tiempo, tú hablabas ahí de la ventana de 3 meses para arriba, digamos, un mínimo, evidentemente uno no se siente que está saludable, que está en óptimas condiciones y que puede rendir en lo que sea, ¿no? En ese Exacto. sentido, David Bravo, también hablemos un poco de la muestra, a quienes se lo hicieron, porque acá hay algo que destacar en temas de género, donde las mujeres son las quienes padecen mayor cantidad, digamos, estadísticamente respecto a los hombres de dolor crónico. Hablemos un poco de la muestra. ¿Cómo no? Bueno, esto se hizo sobre una muestra aleatoria, probabilística de la población chilena a nivel nacional, de más de 3.000 personas. Entonces es un estudio que Perfecto. está bastante bien fundado y que de alguna manera nos va a entregar información confiable. Ahora, eh, el, la prevalencia, vale decir, qué proporción de la población ¿Mm? tiene dolores, uno de 4 personas, el 26%, ¿no? Wow. Uno de 4 personas de 18 años y más, ¿cierto? Y es una proporción alta, ¿cierto? Si es que uno piensa eh, 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 conviviendo con dolor en los últimos 3 meses, estamos hablando de 1 o 4 personas. Pero cuando esto le ponemos en lente, separamos hombres y mujeres, las mujeres tienen una proporción que es el doble que los hombres. O sea,
las mujeres, 33% de las mujeres, 1 de 3 mujeres, tiene este dolor crónico en comparación con un 19% de los hombres. O sea, de nuevo, cuando hablamos de dolor crónico, pensamos en un dolor que tiene rostro más de mujer, ¿no? Es mucho más incidente en la población femenina y también en otra dimensión de la población que tal vez bastante característico en este caso, tiene que ver con la edad, ¿cierto? Claro. A medida que aumenta la edad, el dolor está mucho más presente, dolor crónico. Sí. Entre los jóvenes, 1 de 10 presenta este tipo de dolor, mientras que en las personas de más de 70 años, por ejemplo, prácticamente es el 40%, ¿no? Y así va creciendo con la edad. O sea, es como que de alguna manera el envejecimiento va acompañado del dolor, claramente va incorporándose en la vida, pero de todas maneras igual está presente en una proporción incluso de la población joven. Conversamos esta tarde acá en Frecuencia Pública sobre la primera versión de la radiografía del dolor en Chile, situación laboral y de salud, con David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, hablemos de estos aspectos también de lo laboral. Yo sé que no es concluyente, por supuesto, esta primera radiografía. La idea es sacar insumos para generar políticas públicas y contribuir, por supuesto, en la materia, y se cruzan muchos aspectos, entre ellos uno que está siempre en la agenda, porque claramente nos preocupa, que es el previsional, y cómo también afecta al mundo laboral con sus lagunas, y sobre todo las mujeres que tenemos todavía 3, 4, 5 labores simultáneas, entre ellas no solamente la de proveer al hogar o mantenernos a nosotros y a nuestros hijos, sino la de cuidado. Y si el dolor además crónico es una permanente, dificulta mucho. Y uno siempre, yo por ejemplo, lo que más tengo como relacionado con un dolor crónico son las artrosis o artritis de personas que se han dedicado toda la vida a trabajar con las manos, ya sea en lo doméstico, lavando ropa o cuidando niños, muchas veces, por supuesto, además ajenos. Es cierto. Bueno, Daniela, todo lo que menciona es súper relevante, ¿cierto? Por una parte, la dimensión de género, ¿cierto? Donde, claro, si bien es cierto, no es tan claro, por lo menos desde el origen del dolor, si hay realmente diferencia, en qué se basan las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Lo que está claro es que en todos los países donde estas mediciones se hacen, la prevalencia del dolor en mujeres es mayor que en hombres, mucho mayor. Y sabemos que, claro, pueden haber aspectos biológicos, pero también todo lo que tú mencionas, que son estos aspectos más sociales, por así decir, ¿cierto? De cómo distribuimos los roles, el hecho de las horas de trabajo adicionales que verdaderamente en promedio cada mujer pone mucho más que los hombres, ¿cierto? Las cargas, sobrecargas, los estresores, por todo. Supuesto. Y eso también se nota en las otras mediciones que hemos hecho en términos de salud mental, que también, ¿cierto?, tiene de nuevo una brecha de género mucho mayor. Las mujeres... Entonces, esos elementos, claro, son súper importantes. Después, el otro tema que mencionaste también al pasar, pero que yo también encuentro bien importante y que tiene que ver con que, por ejemplo, claro, esta dimensión de la edad, ¿cierto? Y nosotros, por ejemplo, estamos preocupados en la discusión, bueno, tratando de preocuparnos, me imagino, porque mientras no lleguemos a acuerdos sobre cómo mejorar el sistema de pensiones, en una de las dimensiones, ¿cierto?, que es el tema monetario, que es muy importante, evidentemente, pero también hay otras dimensiones, la dimensión de salud, el dolor, ¿cierto?, es uno de los elementos. Entonces, efectivamente, preocuparnos de mejorar la calidad de vida implica trabajar en todas esas dimensiones, no solamente en la dimensión de los ingresos, que obviamente siempre ayuda, ¿no? Pero también está esa dimensión. Por eso es que ahí, juntando esos elementos, creo que sale algo relevante. Ahora, respecto de las diagnósticos que están más asociados con dolor, efectivamente, claro, artrosis, artritis,
entre las personas que tienen artrosis, tienen un diagnóstico de artrosis o artritis, prácticamente el 70% de ellas tienen este dolor crónico, ¿cierto? Y lo mismo estas otras condiciones como fibromialgia, Sí. dolor lumbar, ¿cierto? Neuropático, todo eso sí tienen altísima presencia, pero también tienen alta presencia en el caso de la gente que tiene diabetes, o incluso que tiene algunos cánceres. Ese Sí. es el tipo de cosas que van saliendo también en los datos. Quiero detenerme con esto, ya finalizamos, David Bravo, algo que tú señalabas a propósito de no ponernos de acuerdo como sociedad en algo tan sensible como son nuestros últimos años de vida, dejando lo laboral, si es que podemos, ¿no? Con estas jubilaciones que de júbilo no tienen nada, estas pensiones que nos duelen, porque el malestar social general, ¿no? En cualquier sociedad, valga la redundancia, lleva el dolor. De alguna forma el dolor es la encarnación, o sea, llevar al cuerpo un malestar. Y finalmente también, cuando hablamos de lo crónico, tiene un poco que ver con lo mismo. Y tú atravesabas el factor, por supuesto, económico, que no es menor. O sea, las personas claramente que viven en una situación más precaria, de un trabajo más precario, el cuerpo lo tienen mucho más comprometido, cuerpo y mente. Y todo eso finalmente está ahí se manifiesta. No hay cómo acallarlo, no hay nada más elocuente que el cuerpo. Entonces, es interesante el estudio que ustedes están realizando porque cruzan muchas variables. Usa muchas variables, es un estudio interdisciplinario donde hay sociólogos, ciertos psicólogos, psiquiatras, hablaste del doctor Vélez, por ejemplo, que hace un tremendo trabajo en la que tratan de manera directa con el dolor, cierto, ocupacional, en fin, o sea, pero en realidad como seres humanos, cierto, como ciudadanos, en verdad esto es un tema que tiene que ver con nosotros. Si todos tenemos a alguien, ¿cierto? O que personalmente o a través de alguien de su familia, que 1 de 4 es algo que debería ser fácil de encontrar, ¿cierto? Alrededor nuestro, personas que tienen que vivir de esta manera, con este dolor, y evidentemente les afecta la calidad de vida y la intensidad del dolor en algunos casos. Entonces preocuparnos de eso es muy importante. El tema económico es importante, pero también el tema de acceso de salud. Por ejemplo, encontramos ahí que las personas que están en FONASA, por ejemplo, lo cual obviamente habla un poco de la importancia de las condiciones económicas, tiene una prevalencia del dolor que es como de 30% cuando uno mira a las personas que están en ISAPRE, ¿cierto? ¿Sí? Es del orden del 10%. Entonces, eso es también, claro, por supuesto, recursos económicos, pero también es acceso, calidad de acceso a salud. Y todas esas cosas eventualmente también te ayudan, ¿cierto? O no te ayudan, Claro. en este caso. ¿Te ayudan o perjudican? Entonces, te ayudan o perjudican. Preocuparnos por la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Es como lo que debería ser el objetivo de las políticas públicas. Y cualquier cosa que afecte a ya de un 10% para arriba de la población es algo que debería ser tener una contrapartida de política pública. Por eso es que pensamos que era importante visibilizar este tema. Absolutamente. Bueno, es impresionante esta cifra. 1 de cada 4 chilenos y chilenas sufre dolor crónico. Y bueno, y con todas también las diferencias y cómo se va acentuando según distintas situaciones, ¿no? Relacionadas con el mundo laboral, incluso con el género, como lo señalábamos. Y bueno, finalmente también con esta percepción de que en la vida nos duele, y así por eso hablamos del trabajo como que pega, y eso es bien preocupante porque está muy de la mano con nuestra salud mental. Así que muchísimas gracias, David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, por hablarnos de esta primera versión de la radiografía del dolor en Chile, situación laboral y de salud, con todos esos, digamos, ingredientes y con todas las visiones, y que ojalá sigan haciendo, por supuesto, no sé si la idea es una vez al año o yo los estoy haciendo trabajar de más. Bueno, de todas maneras, una vez al año lo vamos a hacer. Ya. Estamos viendo con qué frecuencia, pero efectivamente... mira, incluso sería interesante, pienso que en un programa como el tuyo, ¿cierto? Como ver la interacción con el dolor que tenemos las personas comunes y corrientes, ¿cierto? La gente que está escuchando tu programa, por ejemplo, porque estos son aspectos donde
cada persona tiene algo que decir, ¿cierto? No es una estadística, pero esta estadística de alguna manera interpela, ¿cierto? Y sería interesante ahí conocer también cuáles son las inquietudes que tienen las personas, cuáles son sus experiencias, y poder después contrastar con los resultados del estudio o bien con algunas otras rondas futuras que vamos a hacer, para poder responder también a esas inquietudes más ciudadanas, ¿cierto? En un tema bien absolutamente. importante. Bueno, cordialmente invitado, David, o cualquier persona también parte de tu equipo, justamente del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, para poder también abordarlo de una perspectiva más ciudadana. Y finalmente aquí no es un tema de verdad, sino de realidad, y todos los cuerpos tienen algo que decir. Un abrazo grande, que tengas lindo fin de semana. Muchas gracias, Ariel, igualmente. Chao.